Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente y poder compartir la palabra de Dios. Quiero dar inicio a la enseñanza de hoy diciendo que vivimos en una sociedad donde el estrés o esa ansiosa inquietud, como también le podemos llamar, se ha convertido en el estado emocional de moda prácticamente, el estado emocional más frecuente. Y es que la mayoría de las personas que forman parte de la humanidad se encuentran literalmente sin paz, sin gozo, sin amor, sin esperanza y, lo que es peor, sin saber a dónde ir para encontrar todo esto que tanto anhelan y para encontrar la respuesta que satisfaga todos sus interrogantes con respecto a sus vidas, con respecto a las personas que les rodean y con respecto a las circunstancias que les suceden o les ocurren cada día. Y tristemente podemos ver que los medios o las puertas falsas a las cuales ellos han recurrido para aliviar esa tensión emocional, ese estrés, como son las bebidas alcohólicas, como son las drogas, como son las psicoterapias, pareciera que no les están funcionando. En la página web Hello from Earth, Hola desde la Tierra, fue enviada desde la NASA al espacio a los extraterrestres prácticamente. 25,880 mensajes el 28 de agosto del 2009 y encontré algunos de los mensajes que confirman lo que acabo de decirles acerca de millones de personas que parecen formar parte de una generación sin esperanza de encontrar soluciones en una persona aquí en la tierra, o en un sistema filosófico, o en un sistema político o religión. Y yo quiero compartir unos cuantos mensajes con ustedes. Uno de ellos dice: hola, necesitamos una solución para el cáncer y una solución a la contaminación que está destruyendo nuestro planeta. ¿Pueden ustedes ayudarnos? Esto es lo que están escribiendo a los extraterrestres. Hola allá, me encantaría tener amigos en el espacio exterior. Pareciera que esta persona es muy solitaria y no encuentra a los amigos aquí en la tierra. Espero reciban este mensaje de amor desde la tierra. Hola, soy John desde la tierra. Saludos a todos, espero visitarlos algún día. Eso sería genial. La última de muchas, de 25,800. Si pueden interpretar este mensaje de texto, necesitamos su ayuda. Nuestro planeta se está muriendo lentamente. Sálvennos, por favor. Escuche este mensaje a los extraterrestres. Si puedes interpretar este mensaje de texto, necesitamos su ayuda. Nuestro planeta se está muriendo lentamente. Y finaliza la persona diciendo: sálvennos, por favor. El testimonio de estas y muchas personas me recuerda las palabras del apóstol San Pablo a los cristianos de la ciudad de Éfeso cuando les escribió allá en su epístola o en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo, es decir, cuando no se habían convertido aún, como está esta humanidad que clama por ayuda a los extraterrestres y necesita hacer amistad con los extraterrestres porque están solos sin amigos aquí en la tierra, dice: en aquel tiempo estabais como sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Charles Haddon Spurgeon, el predicador inglés, escribió al respecto en 1862. Está oscureciendo y estamos extraviados en medio de los montes. Hay un enorme precipicio por allá con una brusca pendiente de varios kilómetros. Hay un pantano por allá y si alguien cayera en él, no podría salir jamás. Hay un bosque más adelante y si alguna persona se extraviara en sus sinuosos senderos, ciertamente no encontraría la manera de salir y sería hasta que el sol saliera.
¿Qué es lo que necesitamos?, escribe Spurgeon. ¿Qué es lo que necesitamos precisamente ahora? Bien, necesitamos a alguien que nos indique el camino. Y escribe Spurgeon, nuestro amigo el filósofo con quien hablamos hace media hora, fue muy valioso para nosotros en ese momento y nos proporcionó mucha información, pero como no conoce el camino, preferiríamos tener por compañero aún el más humilde muchacho campesino que alimenta las ovejas en los montes, que nos pudiera guiar, que aquel filósofo. El experto en los clásicos que nos ha estado recitando algunas admirables líneas de Horacio y deleitándonos con una asombrosa cita de Virgilio, ese experto en clásicos que nos entretuvo muy bien mientras podíamos ver nuestro camino y guardábamos la esperanza de llegar a nuestro hogar antes que cayera la noche, ahora que estamos perdidos en el bosque, que es necesario y urgente encontrar el camino a un lugar seguro, este experto en clásicos tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque no conoce el camino, solo sirve para entretenernos. Y cuán urgente sería encontrar una persona que tan solo pudiera indicarnos durante la noche, estando perdidos en el bosque, cuál es el camino hacia la cabaña donde descansaríamos y estaríamos seguros y a salvo durante toda la noche. Y finaliza Spurgeon escribiendo: Este es precisamente el caso, queridos amigos, de la pobre humanidad caída. La necesidad de la humanidad no es la refinada disertación del sabio, ni la aguda discusión del polemista. Necesitamos simplemente a alguien, aunque sea un muchacho o una joven, que nos muestre el camino. Y la persona más valiosa que ustedes y yo hayamos visto o que veremos alguna vez será la persona que sea bendecida y honrada por Dios para que nos diga: he aquí el camino a Dios, he aquí el camino a la vida, he aquí el camino a la salvación y al cielo. Y si es así, entonces, escribe Spurgeon, no necesito ofrecer una disculpa por salir otra vez para mostrarles el camino. Quizás haya personas aquí hoy, en este lugar, escuchando este mensaje, que en algún momento de sus vidas o actualmente se han sentido angustiados, tan angustiados porque no saben a dónde o a quién acudir en un momento de desesperación o de incertidumbre, o no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque todo parece estar yendo cuesta arriba. Todo lo ven cuesta arriba en sus vidas. Y lo que es peor, sin una solución. Sin una solución. Y además se sienten solos. Se sienten solos porque creen que todo el mundo les ha dado la espalda y que por esta razón no le importan a nadie. Y es en este momento, amados y amadas, y en esta triste condición en que viven millones de personas, que se levanta un hombre y, señalándose a sí mismo, se atreve a decir con seguridad, con convicción: yo soy todo lo que el mundo necesita. Yo soy la solución a los problemas de las personas. Yo soy ese amigo bueno y fiel. Yo soy el Salvador del mundo, y en mí pueden encontrar todas las respuestas. Y ese hombre es Jesucristo. En el Nuevo Testamento encontramos aproximadamente 39 versos en los cuales el Señor Jesús se refiere a sí mismo diciendo: yo soy. ¿Para qué? Para llamar la atención de toda la humanidad hacia Él, y de cada uno de nosotros hoy aquí hacia Él. Por cierto, es el apóstol Juan el que más registra esos yo soy del Señor Jesús. De modo que 27 de ellos se encuentran en su evangelio, en el evangelio que él escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y 7 de ellos están en el libro de Apocalipsis, un libro que también él escribió. El día de hoy yo deseo compartir con ustedes la primera parte
de una serie de enseñanzas que he titulado Los 7 yo soy de Jesús. Los 7 yo soy de Jesús. Ya que deseo referirme a esas 7 ocasiones en que el Señor Jesús se refirió a sí mismo como el yo soy, acompañando esta afirmación con una metáfora. ¿Y qué es una metáfora? Es una figura del pensamiento por la cual una realidad o concepto se expresan por medio de otra realidad o concepto, que aunque son diferentes con lo que están representando, pero guardan cierta relación en sí o cierta semejanza. O bien, una metáfora son imágenes, son conceptos, son ideas que guardan entre sí una relación. Ahora bien, ¿cuáles son esos 7 yo soy de Jesús a los cuales nos vamos a estar refiriendo en esta serie? Todos ellos los encontramos en el Evangelio de Juan y son: el primero, yo soy el pan de vida. Lo puedes encontrar en Juan 6, capítulo 35. También Jesús se refirió a sí mismo como el pan en Juan 6, capítulo 41 y 51. Yo soy la luz del mundo. Lo podemos encontrar ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. También capítulo 9, verso 5 y capítulo 12, verso 46. Yo soy la puerta de las ovejas. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 7 y 9. Yo soy el buen pastor. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 11 y 14. Yo soy la resurrección y la vida. Y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Y finalmente, yo soy la vid verdadera. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 1 y 5. Y para efecto de esta serie, yo quisiera reordenar estos yo soy de Jesús, aplicándolos a la vida espiritual de cada ser humano, cristiano o no cristiano, especialmente a la vida de cada ser humano que aún no se ha convertido a Dios. Y quiero aplicarlo desde esta perspectiva. Primeramente, Jesús el camino, la verdad y la vida. Segundo, Jesús la luz del mundo. Tercero, la puerta de las ovejas. Cuarto, el buen pastor. Quinto, la vid verdadera. Sexto, el pan de vida. Y séptimo, la resurrección y la vida. Y es por eso que hoy yo quisiera que nos centráramos en el Señor Jesús como el camino. Para ello quisiera que juntos leyéramos lo que Él mismo dijo acerca de Él en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús les dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. También dijo: nadie viene al Padre sino por ¿quién? Sino por mí. Ojalá que nos pudiéramos aprender este verso de memoria. Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Cuál es el contexto en que Jesús pronuncia esta afirmación tan contundente, tan clara? El Señor está reunido con sus discípulos. El Señor ya está listo para morir en la cruz. El Señor había declarado ya a sus amados discípulos que Él ya no estaría más con ellos. Y esto provocó un tremendo impacto emocional en sus vidas. Además de ello, les declara que uno de ellos le va a traicionar, lo cual añade más impacto emocional en sus vidas. Pero además les dice que uno de ellos lo va a negar. Y todo esto los tiene, como Jesús les dice, turbados. Los tiene con una gran tristeza o una profunda angustia, de modo que están como en estado de shock. Es decir, no pueden pensar correctamente, no pueden hablar correctamente, están como paralizados. Y el Señor, al verlos así, lleno de amor y de compasión, se dispone a consolarlos a través de promesas. Y es así como en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 1, vemos cómo Él
conocía los corazones de ellos, conocía lo que había en los corazones de ellos y también cuál era la solución para no estar turbados o angustiados como ellos estaban cuando les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. Y en el verso 2 comienza a darles estas promesas para consolarlos y afianzar su fe, o afirmarlos en su fe. ¿Y cuáles son estas promesas? Él comienza asegurándoles que en la casa de su Padre, en la casa de Dios, hay muchas moradas, que Él va a dejarlos, pero que no deben estar tristes por ello. ¿Por qué? Porque Él va a preparar un lugar para ellos. Pero también que Él se iría, pero que vendría nuevamente a esta tierra cuando ya hubiese preparado un lugar para ellos, o más bien que los llevaría con Él, para que ellos estuviesen con Él donde Él estaría. Pero también Jesús les dice que ellos conocían cuál era ese lugar y también el camino. Y es en ese momento de turbación, de angustia, de tristeza profunda, en ese momento de shock, que Tomás alza su voz y se dirige al Señor y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Aquí Tomás acaba de expresar la pregunta que millones de personas se hacen cuando en su necesidad de tener una relación personal con Dios anhelan conocer cuál es el verdadero camino a Dios. Y el Señor responde: yo soy el camino. Yo quiero que veamos primeramente lo que no quiso decir, El Señor Jesús no quiso decir: yo soy un camino al Padre de los muchos que hay disponibles al ser humano. Él no quiso decir: yo soy el camino más corto o soy el camino más cómodo de transitar para llegar al Padre. O bien: yo fui el camino cuando vine a esta tierra hace casi 2000 años, pero ahora pues hay otros caminos que igual que yo llevan al Padre. Esto no es lo que Él quiso decir. Y si no es esto lo que Él quiso decir, entonces, ¿qué es lo que el Señor quiso decir? ¿Qué es lo que el Señor sí quiso decir? Bueno, Él quiso decir que no han existido, ni existen, ni existirán otros caminos al perdón, a la justicia, al cielo y al Padre, que solo hay un camino al Padre. Solo hay uno, óigalo bien. Solo hay un camino al Padre, y que solo Él, solo Jesús, es el único camino que existe. Que solo Jesús es el único camino que existe. Y que Él es tu camino y mi camino al Padre. Y aquí vemos que Jesús está hablando de una realidad en el presente. Él pasa de hablar en un tiempo en futuro, ahora a un tiempo en presente, para asegurarnos que Él es el camino hoy en día para todos nosotros, el único camino. Al decir acerca de sí mismo: yo soy. Ahora bien, quizás usted se pregunte: ¿por qué fue tan enfático el Señor Jesús al decir: yo soy el camino? Porque muchos falsos profetas han enseñado a la humanidad que existen otros caminos al Padre y al cielo. Yo no sé si usted ha escuchado un dicho muy popular que dice que todos los caminos llevan ¿a dónde? Llevan a Roma. O sea, ¿qué está diciendo esta gente realmente? Bueno, que no importa lo que uno crea, siempre que lo que creas sea sincero en creerlo.
¿Qué más dicen estas personas? Bueno, que todas las religiones tienen algo de bueno y que todas te van a llevar finalmente al cielo. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús? Jesús dice, yo soy el camino. ¿Y cuáles son estos caminos que los falsos profetas han enseñado a la humanidad? Que por cierto, son caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es ¿qué? Es camino de muerte. ¿Cuáles son? El primero, el camino de las buenas obras. El camino de las buenas obras. Y quiero decirles que este camino es muy popular. Y es el camino que millones de personas están transitando, seguros de que al final de ese camino llegarán al Padre y llegarán al cielo. Cuando lo que realmente está sucediendo es que están siendo engañados con la mentira de Satanás de que ellos se pueden salvar a sí mismos esforzándose por hacer cosas buenas delante de Dios y dejando de hacer el mayor número de cosas malas. Lo repito, estas personas están siendo engañadas con la mentira de Satanás de que ellos pueden salvarse a ellos mismos esforzándose por hacer cosas buenas delante de Dios y dejando de hacer el mayor número de cosas malas que puedan. Ellos piensan de la siguiente manera. Ellos piensan que si el número de buenas cosas es mayor que el número de malas cosas que hayan realizado en su vida, esto les va a arrojar o les va a dar un saldo positivo a su favor. Óigalo bien. Ellos piensan que si el número de las cosas buenas que han hecho es mayor que el número de las cosas malas que hayan realizado en su vida, esto les dará un saldo positivo a su favor delante de Dios. Y ese saldo positivo les será de mucha ayuda, de mucho beneficio, cuando se presenten un día delante de la presencia de Dios que va a juzgar a la humanidad. Y piensan también que este saldo positivo, ¿verdad?, que en este caso está a su favor, va a hacer que la balanza de Dios se incline hacia su misericordia y no hacia su castigo. Y bueno, así podrán estar con Dios por toda la eternidad en el cielo. Esto es precisamente lo que Dios llama justicia propia. Y a estas personas que piensan de esta manera y que van transitando por este camino de las buenas obras para llegar al Padre y al cielo, les llama rectos en su propia opinión. Sin embargo, yo quiero decirles que Dios fue muy claro al respecto cuando nos dice a través del profeta Isaías, para los que les gusta anotar y leer en casa, Isaías capítulo 64 verso 6, dice: todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros somos inmundos, impuros. Y todas nuestras justicias o nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia, como trapo sucio. Y no solo eso, Dios a través del profeta Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, verso 22, nos dice: aunque te laves con lejía, imagínate la lejía, la sosa cáustica prácticamente, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué está diciendo el Señor cuando dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí? Que la persona no puede salvarse por buenas obras, que no hay medio. No hay medio alguno, no hay forma alguna como que la persona haciendo buenas obras delante de Dios y su prójimo pueda lograr que el número de sus pecados cometidos contra Dios y el prójimo a lo largo de toda una vida de práctica de pecado y de maldad disminuya al grado que éste desaparezca o que estos desaparezcan. No, dice Dios: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí.
Y el Señor Jesús fue también muy claro al respecto cuando dijo en el Evangelio según San Lucas capítulo 16 verso 15, Lucas capítulo 16 verso 15, entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Estas personas habían decidido el camino de las buenas obras para llegar al Padre y al cielo. Y Jesús les dice: están equivocados. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios, ¿qué? Conoce vuestros corazones. ¿Y cuál es el problema? Dice Jesús. El problema es que lo que los hombres tienen por sublime, por bello, por precioso o valioso, delante de Dios es ¿qué? Delante de Dios es abominación. Delante de Dios es abominación. Cuidado, si tú vas caminando por este camino falso de las buenas obras para llegar al Padre y al cielo, cuidado, estás equivocado. Detente y date media vuelta y sal de ese camino y busca a quien es el camino. El apóstol Pablo nos dice allá en su epístola a los Romanos, en el capítulo 3, versos 10 y 12, no hay justo ni aun uno. Creo que lo hemos oído muchas veces, pero se nos olvida. Antes de la conversión a Dios no hay ¿qué? No hay justo ni aun uno. Punto. Es más, él dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. O sea, ante Dios no hay buenas obras. Ahora usted me dirá, oiga, el dar algo a alguien, el hacer una obra de misericordia, de caridad, ¿no es bueno? Pues sí, es bueno para la persona que está recibiendo la obra de misericordia, la obra de caridad. Claro que es bueno. Pero delante de Dios no es buena si tu corazón no es recto delante de Dios. Si no te has convertido a Dios, eso que ante los hombres parece sublime, ante Dios es abominación. ¿Por qué? Si es una obra de misericordia, de caridad, de amor. ¿Por qué? Porque proviene de un corazón ¿qué? Egoísta. Proviene de un corazón rebelde. Proviene de un corazón que menosprecia a Dios al no querer convertirse a Dios. Y todo esto Dios lo dice para que toda persona que no se ha convertido a Dios en este lugar y que nos esté viendo o esté escuchando, no trate de justificarse ante Dios a través de ¿qué? A través de buenas obras. Carlos Spurgeon escribió al respecto: esas hojas de higuera que Adán tejió para cubrir su desnudez son todavía las favoritas de sus descendientes. ¿Por qué? Porque no quieren tomar el manto de la justicia de Cristo, sino que prefieren ocuparse en su propia salvación. No quieren tomar el manto de la justicia de Cristo que dice: yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es a través de mí, sino que prefieren ocuparse de su propia salvación, lo cual es imposible, no se puede. Un segundo camino muy popular para llegar al cielo y al Padre, que están siguiendo muchas personas, millones de personas engañadas por los falsos profetas, son el hacerse miembro o pertenecer a una organización religiosa, llámese como se llame. Las personas que siguen este camino, y que por cierto, como decíamos, son millones de ellas, creen firmemente que por creer los dogmas o bien las doctrinas de hombres que en esas religiones se enseñan, y el creerlas como verdad de Dios, o que por practicar sus rituales, es decir, los rituales y ceremonias de X o Y organización religiosa, y por tratar de cumplir las normas y los reglamentos de esas organizaciones religiosas o bien de esas denominaciones, es que las personas van por el camino correcto al cielo y al Padre, lo cual es falso. El ser miembro, el pertenecer a una organización religiosa humana no te va a salvar. Ya olvídate de eso, por favor. No me importa cómo se llame la organización religiosa humana a la que tú has pertenecido o a la denominación a la cual tú has pertenecido. Ese no es el camino al cielo y al Padre. Jesús dijo claramente: yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es a través de mí.
Hay un tercer camino que, por cierto, también es muy popular, y es el camino que muchos también han seguido, y es el camino de las reformas externas. De las reformas externas que, por cierto, son parciales. O el camino de una transformación o un cambio solamente en lo externo, lo cual es temporal, es parcial. Sin que exista, óigase bien, sin que exista lo que se llama la regeneración del corazón. Sin que exista una transformación interna en el ser humano, en el individuo. Una transformación en su corazón. Una transformación que comienza de adentro hacia afuera. No solamente obras externas, parciales y temporales. No. Una obra que comienza adentro, en el corazón de la persona. Una obra que es completa y es permanente. Y es que es permanente porque es realizada por Dios. Es realizada por Dios. Solo Dios puede realizar esa obra cuando Él perdona a una persona de todos sus pecados y lo hace por medio de su Santo Espíritu. Y lo hace por medio de su Santo Espíritu en el mismo momento, óigase bien, en el mismo momento de la conversión del ser humano a Dios. Mucha gente me dice, oiga, es que yo he cambiado mucho. Y se vanaglorían de eso y se confían de ello. Y si yo he cambiado mucho, usted no sabe cómo era yo antes. Pregúntele a mi familia, pregúntele a mi esposa, a mi esposo, a mis amigos, ¿cómo he cambiado antes? Y qué bueno que ha cambiado mucho, pero eso no te va a salvar. Eso no te va a salvar. Es tu obligación cambiar. Es tu obligación dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Es tu obligación. Como un ser humano que vives en una sociedad, no en una isla, es tu deber y tu obligación dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Por el bien de todos. Pero no para salvarte, porque eso no te va a servir para nada. Reformas externas, transformación externa, parcial, temporal, sin la regeneración del corazón, sin una transformación interna que luego se manifiesta externamente a través de tu manera de pensar, a través de tu manera de ver las cosas como Dios las ve, a través de tu boca, a través de tus emociones, a través de tus actos. No te sirve para nada. No te sirve para nada. No te engañes, por favor. Otro falso camino que siguen los seres humanos para ir al Padre han sido los falsos cristos. Falsos cristos que se han venido autoproclamando en los últimos años, tristemente atrayendo a muchos seguidores y llevándoles por el camino ancho que lleva a la perdición. Y todo esto porque estas personas que se han convertido en sus seguidores no han querido convertirse al verdadero Cristo. Mira, si tú no te conviertes al verdadero Cristo, vas a adorar a un falso Cristo. Vas a convertirte a un falso Cristo y vas a seguir a un falso Cristo. Mira, no digas cómo es posible que las personas hayan seguido a David Koresh o a José Luis de Jesús Miranda, etcétera, 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 y se hayan tatuado el 666. Eso es una locura. Mira, no lo digas porque tú vas a terminar adorando a un falso Cristo, a un anticristo, si no te conviertes al verdadero Cristo. Así de sencillo. Cuidado. Y el último camino al cual deseo referirme es el camino que toman muchas personas, y este es el que ponen su confianza para ser salvos. Óigalo bien, el que ponen su confianza para ser salvos en una oración que repiten de forma mecánica, sin convicción de pecados, sin dolor, sin tristeza, sin vergüenza por haber pecado contra Dios, que solo les ha amado, y por haber pecado contra su prójimo. Y además, sin renunciar, y claro está, con la ayuda de Dios, sin renunciar a toda esa vida de pecado, esa vida de egoísmo, esa vida de rebeldía, esa vida de amor al mundo y las cosas del mundo. Y lo que es peor, sin una fe bíblica para salvación. Sin una fe bíblica para salvación que va acompañada ¿de qué? De una obediencia. Fe bíblica para salvación que va acompañada de una obediencia total, incondicional a Dios, por amor y gratitud a Él. Cuidado,
Cuidado con estos falsos caminos. Yo me encuentro a muchas personas y cuando les empiezo a predicar me dice, ay, es que ya soy cristiano. Ah, qué bueno, le digo yo, gloria a Dios. Y cuénteme, ¿y cómo es que usted llegó a ser cristiano? Ya soy hijo de Dios, me dicen, ya soy hija de Dios. Ah, qué bueno. ¿Y cómo es que usted llegó a ser hijo de Dios o hija de Dios? Y me dicen, bueno, pues por mis buenas obras. Bueno, es porque yo pertenezco a tal religión o denominación y esa es la mera mera. Bueno, porque usted no sabe cómo ha cambiado. Y la última y la más frecuente quizás también es, te dicen, bueno, porque acepté a Cristo. Le digo, ¿cómo así? O sea, ¿usted aceptó al Señor Jesús? Sí. ¿Y el Señor Jesús lo aceptó a usted? Bueno, no lo sé, yo espero que sí, pero yo sí lo acepté a Él. Ah, ya. ¿Y qué pasó? No, pues repetí una oración en tal lugar, X o Y lugar. ¿Y qué pasó? Empiezas a ver en su vida si ha habido convicción de pecado y no ha habido convicción de pecado. Buscas arrepentimiento, buscas evidencias, señales, frutos dignos de arrepentimiento y no encuentras. Y luego empiezas a ver si hay una fe bíblica para salvación que implica obediencia y no la encuentras. Pero dile a esa persona, oiga, mira, a mí me parece, y se lo digo con respeto, que usted no se ha convertido a Dios, que usted no es cristiano, y la persona te dice, ay, ¿y usted qué? ¿Y usted qué sabe? Es algo entre Dios y yo, punto. Y ahí no sale. Punto. Pero tú ves su vida y ves sus frutos. Y son los frutos de un diablo, de una diabla, no de un cristiano. Y lo digo con respeto. Pero tristemente es así. ¿Por qué? Porque fueron engañados por falsos profetas. Y el engaño les cayó como anillo al dedo y les gustó. Les gustó y también ellos abrazaron el engaño. Culpable el falso profeta y culpable ellos y ellas. Uno por engañar y los otros por abrazar el engaño. ¿Por qué? Porque les convenía creer ese engaño. Ahora quizás usted se esté preguntando, porque todos los seres humanos, usted y yo mismo necesitamos de un camino para volver al Padre. En primer lugar, vemos cómo Dios mismo nos contesta esta pregunta a través del profeta Isaías, al decirnos en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 6, ¿qué dice aquí? ¿Cuántos? Todos. No, el 90% dice mi Biblia, dirán algunos. Yo soy del 10%, ¿no? Aquí dice ¿qué? Todos. ¿Y todos cuánto es? Todos es el 100%, todos, sin excepción. Dice, todos nosotros, ¿qué? Nos descarriamos como ovejas. Dice, cada cual se apartó por su camino. Es decir, decidió dejar el camino que Dios había trazado para ellos, el camino de su palabra, el camino que es Cristo y el camino de la verdad, como también se le llama, y se apartó cada cual. ¿Por qué? Por su camino. Y esto quiero decirte que no es que el diablo vino y los empujó y los sacó del camino. No. Ay, el diablo, ¿verdad? Dice, cada cual, de manera consciente, de manera voluntaria, dijo, ¿me aparto o no me aparto del camino? Me conviene, me aparto del camino. De manera consciente y voluntaria, de manera egoísta, dijo, no, voy a apartarme del camino, punto. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En primer lugar, todos necesitamos volver al camino. ¿Por qué? Porque todos nosotros, Dios nos dice, nos descarriamos. Cada cual se apartó, ¿por qué? Por su camino. Cada cual se apartó por su camino. ¿Sí queda claro? En segundo lugar, porque todos, óigase bien, todos sin excepción, el 100%, hemos rechazado a Dios. No diga usted, no, ¿cómo se le ocurre que yo lo voy a rechazar? Yo no lo he rechazado. Dice, todos lo hemos rechazado. Desde el momento en que todos nos descarriamos y nos apartamos por nuestros caminos, rechazamos a Dios, menospreciamos a Dios y hemos desobedecido su ley, viviendo vidas egoístas en rebeldía y en práctica de pecado. Y estoy hablando del estado de una persona antes de su conversión. Porque no quiero que piense que los que ya son convertidos todavía continúan en ese estado de rechazo a Dios, en ese estado de menosprecio a Dios y en ese estado de desobediencia a su ley. Algunos que les gusta engañar a estas personas que les hacen creer que son cristianos sin serlo y que viven de esta manera, le dice, hermano, es que usted es cristiano, pero es un cristiano carnal. Mire, deberían decirle completo o toda la verdad, hermano, usted es cristiano, pero es un cristiano carnal y se va a ir al infierno.
Así, deberían decirle todo completo, no que le están ahí dando falsas esperanzas. No, usted es cristiano, pero usted actúa de esta manera, en rebeldía contra Dios, en menospreciando a Dios, desobedeciendo su ley. Porque hermano, usted es cristiano carnal, usted es un niño en Cristo. Cuando también deberían de agregarle, y se va a ir al infierno porque usted no ha sido regenerado, porque usted no ha nacido de nuevo. El apóstol Pablo nos dice allá en Romanos capítulo 3, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron, ¿y qué? ¿Cuál es la consecuencia? Dice, y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es que el pecado trae como consecuencia en nuestras vidas el estar destituido de la gloria de Dios. ¿Y qué es eso de estar destituido de la gloria de Dios? Es decir, estar lejos de la presencia gloriosa de Dios. Estar lejos de la presencia gloriosa de Dios, es decir, no hay relación con Dios, no hay comunión con Dios. No se engañen. El que practica el pecado no tiene relación de comunión con Dios, no tiene una relación personal de amistad con Dios, no tiene una relación de padre a hijo con Dios o de padre a hija. No. ¿Por qué? Porque dice Dios que una de las consecuencias de haber pecado contra Él es que están destituidos. Es decir, están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Y lo que es peor, no solo están lejos de la presencia gloriosa de Dios aquí, no van a alcanzar a ver a Dios en su gloria. No van a alcanzar a ver a Dios en su gloria. ¿Por qué? Porque si todos hemos pecado y la mancha de nuestro pecado está en nosotros, antes de convertirnos a Dios, ninguno de nosotros en ese estado podrá presentarse delante de un Dios que es santo, santo, santo y que aborrece el pecado. Lo aborrece, Dios aborrece el pecado. En tercer lugar, ¿por qué necesitamos nosotros un camino para volver al Padre? Porque a causa de nuestra maldad, oiga bien, la justicia divina, oiga bien, a causa de nuestra maldad, a causa de nuestra vida egoísta, rebelde, de práctica de pecado, la justicia divina, la justicia de un Dios santo demanda que seamos castigados. Así como la justicia humana demanda que el delincuente sea castigado con un castigo proporcional a su cargo o al cargo que se le acusa y se le prueba, así también la justicia divina demanda, exige, óigase bien, que seamos castigados. Ahora usted se preguntará y dirá, bueno, ¿que Dios no es un Dios de amor? Claro que es un Dios de amor, pero sí es cierto, es un Dios de amor, pero es un Dios santo que aborrece el pecado y que en su justicia Él demanda, exige que el pecador sea castigado. ¿Y cómo es castigado el pecador? En vida, a través de la muerte espiritual. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual que consiste en una separación de Dios. Están separados de la presencia de Dios en esta vida. ¿Y cómo es castigado a esa persona si muere en sus pecados, sin perdón de pecados? Bueno, la justicia divina demanda que esa persona sea condenada eternamente. Sea condenada eternamente en un lugar de tormento. Ya quieras llamarle el infierno o el lago de fuego y azufre, o el lago que está ardiendo, como algunos lo traducen, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Además, yo quiero decirles que todos los pecados que hemos cometido contra Dios han hecho una separación entre nosotros y Dios. Punto. Han hecho una separación entre nosotros y Dios. No es que Dios se haya separado de nosotros, nosotros nos separamos de Él. ¿Cuándo nos separamos? Cuando nos descarriamos como ovejas y cuando cada cual se apartó por su camino. Y amados y amadas, para ejemplificar esto, solo basta recordar lo que le sucedió a Adán.
Mientras Adán anduvo en obediencia, mientras Adán estuvo agradando a Dios en todo, mientras Adán anduvo santamente, tuvo comunión con Dios. Sí, tuvo comunicación con Dios, se comunicaba libremente con Dios. Dios venía a la luz del día ahí en el huerto y le llamaba a Adán, y Adán decía: aquí estoy, Señor, y tenían comunicación, tenían relación personal. Sin embargo, cuando Adán cayó en pecado, vemos cómo Dios lo echó fuera del huerto. ¿Y qué quiere decir que lo echó fuera del huerto? Lo echó fuera de su presencia. Ahora bien, quizás usted también se pregunte no solo por qué necesitamos un camino para volver al Padre, sino por qué Jesús es el único camino. Hay personas que se llaman a sí mismas de mente abierta y dicen: bueno, ¿por qué Mahoma no puede ser un camino? ¿Por qué Buda no puede ser un camino? ¿Por qué Krishna no puede ser un camino? ¿Por qué Vishnu no puede ser un camino? Y también Jesucristo. Y así todos estamos felices. Hay personas que piensan que si los cristianos creemos que Jesús, y no Buda, ni Mahoma, ni Krishna, ni Vishnu, ni nadie, solo Jesús es el único camino al Padre y al cielo. Personas que piensan que los cristianos creamos esta verdad, y no solo eso, la prediquemos como hoy, hace que los cristianos se vuelvan orgullosos, inflados, o que estamos menospreciando las creencias o religiones que otros tienen al creer que sus dioses con D minúscula o sus profetas también son un camino al cielo. Yo quiero decirle que las personas que piensan de esta manera están muy, pero muy equivocadas. ¿Por qué? Porque el cristiano realmente, aunque predique y crea que Jesús es el único camino, ni es orgulloso ni está menospreciando a nadie. Solo está partiendo de un hecho, de una realidad. O sea, esto es blanco y es blanco, esto es negro y es negro. No existen grises. ¿Y cuál es esta realidad? Que Jesús, no un cristiano, no yo, fue el que dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo quiero decirles que esta es una de las verdades, esta es una de las muchas verdades que en el cristianismo no son negociables. ¿Qué quiero decir con esto que no son negociables? Que para quedar bien con toda la gente, y que para que la gente, como dicen muchos, entre comillas, acepte a Cristo, entonces les vamos a dar por su lado, les vamos a dar a tolito con el dedo y les vamos a decir: sí, hombre, tenés razón, Jesucristo es un camino, pero eso que tú piensas que es tu camino también es camino. No te preocupes, esa verdad no es negociable. No es negociable. Ya hablamos de los falsos caminos, esos son falsos caminos. El único camino es Cristo, y les guste a las personas o no les guste, le guste a las personas de mente abierta o no les guste, le guste a las personas de otras religiones o no les guste, Jesús es el único camino y punto. Algunos dirán: oiga, pero es que usted está corriendo a la gente. No, yo no estoy corriendo a nadie. En todo caso, Jesús lo está haciendo, porque no fui yo el que dijo: yo soy el camino. Oiga, si yo les digo: oigan, véanme a mí, yo soy el camino, agarren las sillas y tírenmelas. Salgan corriendo de este lugar diciendo: ese hombre está loco, dice que él es el camino. No, yo no dije yo soy el camino. En Juan 14:6 Jesús dice: yo soy el camino, y eso para mí es suficiente, y para todo cristiano es suficiente, y para la humanidad entera debería de ser suficiente, sean las personas de la religión que sean, punto. Ahora bien, ¿por qué Jesús es el único camino? ¿Por qué Jesús es el único camino? ¿Y por qué los cristianos creemos que Jesús es el único camino? Primero, porque ya lo dijo Él, y eso debería de ser suficiente. Eso debería de ser suficiente, punto. Eso debería de acabar toda discusión. Jesús dijo: yo soy el camino, punto. ¿Por qué más? Porque Dios nos dice en su palabra que en ningún otro hay ¿qué? Salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto lo afirma el apóstol Pedro, y si quieres anotarlo, busca Hechos capítulo 4 verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado
O sea, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres ni que podamos ser salvos. Además, ¿qué más nos dice Dios en su palabra? Que hay un solo Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos creen esto? Que hay un solo Dios. Amén. Dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, si tú crees que hay un solo Dios, debes de creer que también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí me entienden? Y Dios nos da el nombre de ese único mediador entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para que no andemos nosotros perdidos o no nos engañen. Y si hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo hombre, ahí está, Jesucristo hombre. ¿Quieres leerlo? Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo hombre. Que por cierto dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. El cual, Jesús, se dio a sí mismo en rescate por todos. En segundo lugar, Jesús es el único camino al Padre y al cielo. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo dejó el cielo, dejó su trono alto y sublime, como cantábamos, dejó la gloria, la honra y la adoración que recibía junto con Dios el Padre, y solo Él renunció de manera temporal a su realeza, al ser el Rey soberano, al ser el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Para qué? Para convertirse en el siervo de todos. Solo Él hizo eso y nadie más que Él lo ha hecho. Punto. Solo la persona que haga lo mismo que Él hizo en este aspecto puede decir, yo también soy otro camino. Pero nadie lo ha hecho. Nadie ha estado con Dios en el cielo. Nadie ha sido uno con Dios. Nadie ha dejado la honra, la gloria y la alabanza que recibía junto con Dios el Padre, y nadie renunció de manera temporal a ser el Rey de reyes y Señor de señores para hacerse siervo de todos. No existe otra persona, no existe. Por tanto, no existe otro camino, solo uno, Jesucristo. Jesucristo hombre, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. En tercer lugar, Jesús es el único camino porque solo Él, siendo verdadero Dios, se hizo verdadero hombre. Solo Él, siendo verdadero Dios, se hizo verdadero hombre. ¿Para qué? Para venir a esta tierra a reinar, no, a morir. No vino a reinar, vino a morir. Los judíos esperaban que Él viniera a reinar, a liberarlos del yugo de la esclavitud del Imperio Romano. Pero Él no vino a reinar. Él se hizo verdadero hombre. ¿Para qué? Para morir. ¿Para morir por quién? Para morir por todos los pecadores. En cuarto lugar, porque Jesús podemos decir con toda confianza, además de que Él ya lo dijo, que es el único mediador. Porque solo Él, óigase bien, vivió una vida perfecta de obediencia. Solo Él vivió una vida perfecta de obediencia a Dios. ¿Para qué? Jesús, para hacer el camino, tenía que vivir una vida recta, una vida de perfecta obediencia a Dios, para entonces poder morir por nosotros, que sí habíamos pecado contra Dios y nuestro prójimo. ¿Por qué razón? Porque si Él hubiese cometido tan solo un pecado, al morir en esa cruz, Él hubiera muerto ¿por quién? Por Él. Él hubiera muerto para recibir el castigo que Él merecía recibir. Pero vemos que Él, solo Él vivió una vida de perfecta obediencia a Dios. Y es así como pudo morir por nosotros los pecadores. Nadie más ha hecho eso. Ni lo hará tampoco. En quinto lugar, porque Él es el único camino. Porque fue Él y solo Él el que recibió el castigo de Dios por el pecado de todos nosotros. Óigalo bien, fue Él y solo Él el que recibió el castigo de Dios, el castigo que nosotros merecíamos recibir por nuestros pecados. ¿Y por qué Él fue el que recibió el castigo de Dios en nuestro lugar?
para que todas aquellas personas que arrepentidas se acercasen a Dios, suplicándole misericordia, suplicándole el perdón de todos sus pecados y confiando en lo que el Señor Jesús hizo por ellos, pudiesen creer que Dios les perdonaba todos sus pecados. En sexto lugar, Jesús es el único camino, porque solo Él murió, pero también ¿qué? Resucitó al tercer día, ¿no? Solo Él murió, pero también resucitó. ¿Y cuál es la importancia de su resurrección? Lo resumo. Porque al resucitar se demostró que su sacrificio en la cruz fue aceptado por Dios. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia divina que demanda que todo pecador reciba su justo y merecido castigo. Pero también para apartar la ira de Dios sobre el pecador. ¿Cómo? Al reconciliarlo con Dios. Porque solo Jesucristo es la propiciación de todos nuestros pecados. El apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, allá en Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Y Él, hablando del Señor Jesús, es la propiciación por todos nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por la de todo el mundo. Y no solamente por nuestros pecados, dice Juan ahí en Primera de Juan 2:2, sino también por la de todo el mundo, o por los de todo el mundo. En séptimo lugar, porque Él es el único camino. Porque al que no cometió pecado, Dios lo trató como un pecador. Porque al que no cometió pecado, Dios en la cruz del Calvario lo trató como si fuese un pecador. Como si Él hubiese cometido todos los pecados que los seres humanos hemos cometido contra Dios. Y Dios lo trató como un pecador, siendo Él como, siendo Él justo. ¿Para qué? Para que los pecadores fuésemos justificados. Para que los pecadores fuésemos justificados, es decir, declarados por Dios justos. No por nuestras buenas obras, no por un líder de una organización religiosa, no por un falso Cristo, no por hacer una oración sin conversión, no. Por lo que Cristo hizo al morir y resucitar por nosotros en nuestro lugar. Y de esta manera leemos en la palabra de Dios, o el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Aunque siendo justo y al morir por los injustos, Él fue tratado por el Padre como un pecador. Solo Él ha vivido esa experiencia ahí en la cruz del Calvario. Nadie más de las personas que han sido asesinadas en una cruz, porque no solamente Cristo fue asesinado en la cruz bajo el gobierno del Imperio Romano en esa región ahí de Palestina, de Israel. Es más, el día que Él murió en la cruz, habían dos ladrones, dos malhechores con Él, ¿sí o no? Dos ladrones con Él. Pero solo uno de ellos, habían 3 hombres, pero solo uno de ellos estaba siendo tratado como un pecador siendo justo, porque estaba llevando los pecados de todos nosotros. Amén. No, la verdad es que los cristianos no somos orgullosos o vanidosos o presuntuosos, ¿verdad? O presumidos, como se diga, presumidos. Cuando decimos que Cristo es el único camino, punto. Se ofenda quien se ofenda, lo siento. Hay evidencias para decirlo y para creerlo también.
En octavo lugar, solamente Jesús es el camino. ¿Por qué? Porque en su muerte en la cruz, Él se ofreció a sí mismo, y solo Él se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, ¿para qué? Para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan, seguro estoy que sí, que cuando Jesús murió en la cruz, algo sucedió en el templo. Para ser más precisos, en el velo del templo separaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios del resto del templo. Se nos dice que cuando Jesús murió, el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. Y a través de ello se le permitió el acceso al Padre a toda persona. ¿Por qué? Porque antes de eso solamente una persona tenía acceso a entrar al Padre, a la presencia de Dios, atravesando el velo, y ese era el sumo sacerdote. Una vez al año, y por cierto, ofreciendo sacrificios a Dios por él, por sus pecados. Pero cuando Jesús muere y el velo del templo es rasgado de arriba para abajo, entonces ahora esto representa que ya no necesitamos de un sacerdocio, por cuanto todos tenemos acceso libre a la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro camino, ya hizo lo que tenía que hacer al morir en esa cruz para que tuviésemos libre acceso al Padre. Y de esta manera, la pared que separa al pecador de Dios ha sido derribada, y ahora el pecador puede venir delante de Dios suplicando misericordia. Y esto solamente por los méritos de Cristo, o por lo que Cristo hizo por nosotros en nuestro lugar. De modo que a partir de entonces, como bien dijo Robert Murray McCheyne, el más culpable y vil pecador de todos vosotros tiene ahora la libertad para entrar a través del velo desgarrado y poder permanecer bajo la faz de la luz de Dios, habitar en lo secreto en su tabernáculo, contemplar su belleza e inquirir en su santo templo. En noveno lugar y último, Jesucristo es el único camino al Padre, porque, piénselo, si hubiesen otros caminos además del Señor, yo pienso que el dejar la gloria, o el que el Señor Jesús dejase la gloria y se hiciese hombre y muriese en la cruz por nosotros, todo eso habría sido en vano, ¿sí o no? Piense, si hubiesen otros caminos, todo esto que Jesús hizo, el dejar la gloria, el hacerse hombre y el morir por nosotros, hubiese sido en vano. ¿Por qué? Porque no era necesario. Ya Dios había dicho que establecía otros medios a los cuales el hombre podía recurrir para llegar a Él, para llegar al cielo. Entonces, por demás está que Cristo dejase la gloria, que Cristo se hiciese hombre y que Cristo muriese, porque hay otros caminos. No. Ni el hecho que dejara la gloria, ni el hecho de que se hiciese hombre, ni el hecho que muriera en la cruz han sido en vanos. Ninguno de esos ha sido en vano. ¿Por qué? Porque Él es el único camino, punto. Él es el único camino. Y así vemos que Jesucristo es el único camino al perdón y a los pastos verdes y a las aguas de reposo que Dios ha preparado para los que le aman. Pero también es el camino de las tinieblas a la luz. Solo Él, por cierto, es el camino de la esclavitud a la libertad. Fue el Señor Jesucristo mismo quien dijo: si el Hijo os libertare, refiriéndose a su persona, ¿seréis qué? Seréis verdaderamente libres. Solo Él es el camino de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del yo, de la esclavitud de Satanás, a la libertad que Dios ofrece. Y solo Jesucristo es el camino de la condenación eterna a las delicias a su diestra para siempre. Solo Él es el camino de la condenación eterna a las delicias a su diestra para siempre. Es más, yo no sé si ustedes saben que la predicación de que Jesucristo es el camino
fue tan importante para los cristianos del primer siglo que el primer nombre por el cual fueron conocidos los cristianos era los de el camino. Y finalizo haciéndoles una pregunta y ruego a ustedes que sean muy honestos. Y la pregunta es: ¿por qué camino ustedes han estado tratando de llegar al Padre? ¿Por el camino de las obras? ¿Por el camino de pertenecer a una organización religiosa o una denominación o un grupo? ¿Por el camino de los cambios parciales, externos, temporales, y no el camino de la regeneración del corazón, de la conversión? ¿Por el camino de los falsos cristos? A ver, yo pregunto, ¿por qué camino ustedes han estado tratando de llegar al Padre? Lo repito una vez más, Jesucristo fue muy claro cuando dijo: yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, no tienes, querida persona, que aún no te conviertes a Dios, no tienes otra forma de que todos tus pecados te sean perdonados y que seas un hijo o una hija de Dios y que al morir vayas directo al cielo con el Padre, si no es por medio de la persona de Jesucristo y por medio de la fe en Él como tu único, necesario y suficiente Salvador. Yo quiero decirle a usted que no se ha convertido a Dios todavía y que va buscando otro camino, que ya ponga un alto y se regrese y busque el único y verdadero camino, Jesús. Porque Jesús no solo es el camino, el único camino al Padre, sino que, por cierto, es un camino que siempre está despejado. Es un camino que siempre está despejado. Es un camino que siempre está accesible a todos los pecadores. ¿Para qué? Para que todos los pecadores puedan venir a Dios a través de este camino. Querida persona que me has escuchado y que con honestidad reconoces que aún no eres salvo, yo te pregunto, ¿en verdad quieres ser salvo? ¿En verdad quieres ser salva? Entonces escucha hoy al Señor Jesús decirte: yo soy el camino. Solo tienes que arrepentirte y creer en mí y confiar en mí. Yo soy el camino. No hay otra forma de que tú vengas al Padre sino a través de mí. Pon tu fe en mí y pon tu fe en todo lo que yo ya hice por ti. En otras palabras, si tú estás arrepentido o arrepentida de esa vida de maldad y de práctica de pecado, de esa vida de ofender a Dios una y otra vez, rebelándote contra Él, siendo ingrato, siendo egoísta, lo que tienes que hacer ahora es que tienes que confiar en el Señor como tu Salvador y Señor. Tienes que confiar que Jesucristo te amó tanto, aunque tú no lo merecías, que Él dio su vida por ti. Pero también resucitó para que todos tus pecados fuesen perdonados por Dios. ¿Y qué crees que va a pasar al confiar en Jesucristo? Bueno, que no solamente vas a ser perdonado, vas a ser perdonada, sino que vas a descubrir que el Señor Jesús era el único camino, o es el único camino, y que es el único camino, amado y amada, desde el principio hasta el fin. Es el único camino para ser salvo, y de ahí en adelante es el único camino hasta que Cristo venga o tú y yo nos muramos y vayamos al Padre. Y termino citando las palabras literales de Carlos Spurgeon, porque quiero aplicarlas a ustedes. Spurgeon escribió hace muchos años, 1862, quizás tú digas, quizás, querida persona que no te has convertido a Dios y que sabes que has ido por un camino equivocado tratando de llegar a Dios, y que hoy has entendido que solamente hay un camino, que es Cristo, y que te está llamando a venir a Él. Quizás tú digas: pero yo tengo muchos pecados. Bueno, Él tenía muchas gotas de sangre, ¿sí o no? Quizás tú digas: pero es que yo soy un gran pecador. ¿Y qué? ¿Cristo acaso no es un gran Salvador? Quizás tú digas: pero es que yo estoy tan sucio a causa de mi pecado. Yo pregunto: ¿su sangre no es eficaz, tan eficaz, que puede volverte blanco como la nieve?
Quizás digas, pero yo soy tan viejo. Sí, pero Él puede hacer que nazcas de nuevo. Quizás digas, pero yo le he rechazado tantas veces. Como un último argumento, es que usted no sabe, yo le he rechazado tantas veces, pero yo te aseguro hoy, como aseguró Spurgeon en 1862, que Él no te va a rechazar si realmente vienes a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo quién eres, reconociendo tus pecados, reconociendo que contra Dios y tu prójimo has pecado por haber sido egoísta, rebelde, ingrato, menospreciador, etcétera. Pero que ahora, por amor a Dios y gratitud a Él, quieres vivir una vida nueva, una vida diferente. Y tomas la decisión, con la ayuda de Dios, de apartarte de esa vida de maldad, de esa vida de práctica de pecado, y le confiesas tus pecados a Dios. Le confiesas tus pecados a Dios, siendo sincero, siendo honesto, sin justificarte, sin poner excusas, sin culpar a otros. Y le pides perdón a Dios. Le pides perdón a Dios confiando que Él puede y quiere perdonarte. Dios nos dice en su palabra que Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. La pregunta es, ¿vendrás a Él con un corazón contrito y humillado, suplicándole misericordia y confiando en que Jesucristo te amó tanto, 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 que murió por ti en tu lugar para que tú pudieses hoy ser lavado y limpiado de todos tus pecados y pudieses llegar hasta el Padre? Ya no como un enemigo o una enemiga, sino como un hijo o su hija. ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a seguir rechazando el camino? ¿Vas a seguir rechazando al único mediador que Dios te ha provisto para llegar a Él? ¿Vas a seguir menospreciando y rechazando al Salvador? Aún hoy que es tiempo de salvación. Mire, yo quiero decirle una cosa, la decisión es suya. La decisión es suya. O viene a Él y se convierte a Él, o le sigue rechazando. La decisión es suya, pero también quiero decirle que será usted y solo usted el que sufra o la que sufra las consecuencias de la decisión que tome hoy. Usted y solo usted será el responsable de las consecuencias que traiga a su vida la decisión que usted tome hoy, ya sea la conversión o el rechazo. Amén. Cerremos nuestros ojos. Dios ha sido bueno y Dios ha hablado a todos. Dios, que aborrece el pecado, ha puesto a su disposición el único camino que existe para llegar a Él de nuevo. Y este es el justo Jesucristo, quien murió por los injustos para llevarlos a Dios. Usted hoy puede tomar cualquiera de las dos decisiones. O viene a Él con un corazón contrito y humillado, suplicándole misericordia y confiando que Él murió por usted, que Jesucristo murió por usted en su lugar y que Él recibió el castigo que usted debía recibir y Él pagó esa deuda que usted tiene con Dios y que por cierto usted no puede pagar. Y que por lo tanto ahora usted puede venir con confianza delante de Dios, confesando sus pecados y suplicándole misericordia, que le perdone, o sigue rechazando al Salvador. Sigue rechazando el único medio que Dios le ha provisto para llegar a Él, que es Jesucristo hombre. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por esta verdad y por esta realidad que Jesús es el camino. Te damos gracias por poner a disposición de todas las personas que aún no se convierten a ti, a tu amado Hijo Jesús como el camino. Te doy gracias por invitar a todas las personas que aún no se convierten a ti, a que vengan a Jesús, el camino, el único camino a ti.
que reconozcan que han estado queriendo llegar a ti por un camino equivocado, por el camino ancho que lleva a la perdición, y no por Cristo, el único camino, para que pongan un alto y den media vuelta y vengan a ti, Señor. Señor, yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo sea tratando con cada persona en este lugar y sea haciendo esta palabra como una espada de dos filos, Señor, que penetre hasta lo más profundo. Que sea tu Espíritu Santo inquietando a cada persona que aún no se convierte a Dios y llevándole a reconocer su verdadero estado, su verdadera condición, para que se vuelva a ti. Que sea tu Espíritu Santo quitando ese engaño que el diablo les ha dicho, Señor, como verdad, y que ellos y ellas han decidido creer porque les conviene, Señor, porque les es fácil y cómodo. Cielo sin cruz. Padre, yo te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que así sea, Señor, en las vidas de los que aún no se convierten. Amén.